Listo. Es que es muy, el nombre me parece súper llamativo porque nos quedamos siempre hablando de lo clínico y de la salud mental, como lo de psiquiátrico, como ir al médico, como todo, y nos olvidamos que lo psiquiátrico no es lo único que compone la salud mental. Pero más allá de eso, yo quiero que hablemos de nosotros. Yo sabía que nos íbamos a poner calientes. Que hablemos de nosotros, porque siempre estamos hablando de los demás. Bajo, qué chismosos somos. Siempre estamos hablando de los demás, hablemos de nosotros. Qué forma de moverse el piso tan horrible. O sea, uno toca el mundo, llega aquí, como que todo se desajusta muchas veces con dificultades. Todos tenemos dificultades, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, yo, de un momento a otro, uno está bien, y al otro día, ya no tiene consultorio, no sé si sepan, entregué el consultorio, o sea, uno cambia de vivienda, también voy a cambiar de, vamos a cambiar de vivienda todos. Entonces, como que se mueve el piso y uno dice, ¿y dónde amanezco hoy? Como que no sé, ¿cierto? Y ustedes se fueron de viaje, ¿qué encontraron? Nosotros estuvimos conociendo un poco la parte de Colombia, de el sur oeste de Antioquia. Jardín, Jericó, y la verdad que de los pueblos más bonitos que hemos visto, Jericó, por no decir el que más. Sí, precioso, la verdad. Pues es que Antioquia por sí es como lo más bonito que hay en Colombia, pues en términos, digamos, poblacionales, ¿no? Obviamente, yo soy apasionada por la naturaleza y eso, entonces el eje cafetero tiene los paisajes más lindos, los sembrados, la cultura, la gente deliciosa. Pero las casitas así que tiene Antioquia, como esas poblaciones, así como los asentamientos, ay, eso es divino, me encanta. Eso era impresionante. La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Cómo usan ustedes esos viajes para desconectarse de la realidad? Sí, claro. Yo lo hago. Pero después nos da la hostia, ¿eh? Nos desconectamos un ratito y ya el lunes. Sí. Lo que decía Natalia, ha cambiado la vida. Llega uno a la realidad y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están todos? ¿Cómo es? ¿Cómo es cuando se va uno? Por ejemplo, hablemos de si es recomendable o no tener esos viajes de desconexión y decir, yo voy a volver a empezar, o sea, me desconecto y ya, y me voy para otro lado. Sí, vamos, eso por ejemplo, a mí con eso se me ocurre lo que llamamos, Marta y yo lo aprendimos un día en España, en un seminario que nos dio una psiquiatra allí, que hay mucha gente que tiene como mecanismo para un poco aliviar su hastío vital o la inercia esta de la vida que al final te acaba generando pena, tristeza, como aquí se dice, y aburrimiento. Lo llaman la cura geográfica, que significa como un poco, ¿no?, de romper con todo y intentar solucionar tu parte de tus problemas y de tu malestar huyendo, ¿no? Que es una buena manera también de... Y a veces funciona, Pues es que es muy natural, yo creo que es muy del ser humano querer huir, ¿cierto? No sentir como ese dolor. Por ejemplo, a mí me pasa algo muy fuerte y es que como yo me la paso todo el tiempo en función de hacerme mi propia terapia, ¿cierto? Es cuando tengo ganas de huir, como, no, espere, donde me va, siempre lo repito, donde me vaya me llevo mi problema. Donde me vaya me llevo mi problema. No, yo lo soluciono y luego me voy. O sea, como que no puedo tener paz cuando me voy supuestamente a huir, ¿cierto? Sino que al contrario, yo primero resuelvo y ahí sí me voy. Cosa que cuando vuelva llegue y tenga paz. Como cuando me voy de un fin de semana y dejo la casa limpia para poder que cuando llegue, sea rico acostarse en esa cama y todo brilla y todo esté delicioso. Más o menos así me pasa. Sí, pero vamos, yo también creo que la vida es una constante huida de todo, ¿no? O sea, todos necesitamos la cuerda huida. O sea, se puede huir físicamente no viajando o inconscientemente con todos los mecanismos que tiene la mente para huir, que eso constituye los distintos cuadros, ¿no?, de desórdenes mentales, o como lo quieras llamar, que son formas de huir que tiene la mente y mecanismos que desde Freud ya se vio que son formas que tiene el sujeto para, al fin y al cabo, no afrontar la realidad o la vida, y es ahí donde aparece el síntoma. Bueno, hay gente que lo entiende así. Wow, yo lo entiendo así. Solo que estamos muy profundos ya y toda recocherita, echando el cuento bien chistoso, y Miguel tocó la fibra. Sí, yo lo entiendo así también y siento lo mismo, claro. Por ejemplo, mira, un Alzheimer, muy desconectarse de la realidad, muy
evadir de alguna manera, son esas personas que llevan toda su vida pesada, cansados de pronto, uno no sabe sus vidas, ¿no? Esa cantidad de conflicto que tiene y no necesariamente que lo viva, sino que también lo guardan en el inconsciente como si fuera real. Es que sabemos que los conflictos no siempre son reales, pero esa necesidad de descanso, desconectarse del mundo y de tener, muchas veces se presenta el síntoma muy cierto. Uy, no, entramos a la trascendentalidad de la conversación. Marta, ¿tú qué? ¿Dónde te unes? ¿Aquí súper recochara o allá el mundo trascendental? Concilio con los dos, pero yo estoy muy de acuerdo también con lo que dice Miguel, ¿no? Como el síntoma muchas veces es como eso, una huida, ¿no? De una realidad que no puede afrontar, y entonces, ¿no? Pues en ocasiones pues o creas una realidad paralela o generas un síntoma, ¿no? Que te ayuda a defenderte como de eso. Y yo sí que creo que es necesario como el huir de vez en cuando, que no significa huir para siempre, sino como también a veces pues tomar distancia, ¿no? Pues el problema puede ser que no se solucione porque yo me vaya, pero si me doy unos días igual lo veo como de otra manera, o sea, como que tener la capacidad de como poder salir un poco de la realidad de uno, ya no digo solo unas vacaciones, sino a lo mejor pues yendo a lugares diferentes o aprovechando para salir a la naturaleza, a la montaña, o sea, al mecanismo que cada uno tenga como para poder salir un poco y dejar la mente como un poco en pausa, ¿no? Eso sí lo creo fundamental para poder mantener cierta cordura, porque si no... Claro, ¿no? Y es como retomar, o sea, salir de viaje, de paseo, de descanso, y esto también es como poder tener la fuerza para retomar la cotidianidad, eso sí lo necesita el cuerpo. O sea, no tanto desde el punto de vista del placer y eso, sino más como desde algo más profundo, más de desconectarse. Yo he escuchado mucho... De hecho, recientemente alguien me dijo, uy, Nata, yo quisiera como volver a empezar, yo quiero cambiar de vida, de casa, de todo, quiero volver a empezar. Claro, y ese es un caso. Y voy a contar otro caso que por ahí, quien nos oiga sabrá de quién estamos hablando. Una persona que constantemente está cambiando de vida. No, yo quiero volver a empezar y empieza en otra ciudad. No, yo quiero volver a empezar y empieza en otro pueblo. No, yo quiero volver a empezar y empieza con otro trabajo. Y así se le va la vida. Entonces es como las polaridades, ¿no? Sí, total, hay gente como que tiene mucho miedo al cambio, ¿no? Como que cada pequeño cambio le supone un mundo, y después hay gente que el no cambio es lo que no soporta. Yo creo que yo soy un poco como este amigo tuyo, en plan, como que a mí las cosas muy estáticas me agobian. Sí. Como que necesito ir como cambiando de actividades, ciudades, sitios, gente nueva, gente diferente. Claro que es que, señorita, también es la edad. Se dice que los cambios en las generaciones y todo eso, la generación muy de tu edad sí busca esos cambios, no son muy fijas. De hecho, hay estudios en la parte laboral que dicen mucho que las personas mucho como de la generación entre los 20 y los 30 son personas que suelen quedarse máximo 2 años en un mismo puesto de trabajo. Entonces lo que se busca es que las organizaciones cambien a los empleados de trabajo, de puesto de trabajo a los 2 años, así sea para otra área, para otra ciudad, algo así, como generar más arraigo dentro de su trabajo, porque le está generando un cambio, una nueva motivación, un volver a empezar, nuevos retos, nuevas metas, bueno, en fin. Sí, entonces sí, es algo muy generacional. Sí, yo creo que es muy generacional. Fíjate, tú te imaginas cómo hacían, bueno, yo no sé si así hayas escuchado un poquito de esta cultura, cómo hacían para jubilarse. Que 50 años en una empresa, y uno, wow, ¿cómo hizo para durar 50 años? ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvimos en Viterbo? Fue en Viterbo, en ese colegio rural. Sí. ¿Cómo era que se llamaba la señora Beatriz? Bueno, no recuerdo. Y ella decía que ella llevaba ahí administrando el colegio, creo que 30, 40, no sé cuántos años. Toda su vida llevaba administrando el colegio. Ya se iba a jubilar. Toda su vida, no había vivido nunca en otra casa. Sus hijos crecieron ahí enseguida y vivían enseguida del colegio. O sea, ¿cómo hace un ser humano para quedarse tantos años viviendo en el mismo lugar? Eso yo creo que también es cultural, como dice Martita. Yo creo que antes... como los preceptos un poco también de la cultura eran un poco... Antes la vida discurría, ¿no? Y tú ibas viviéndola más o menos, y ahora eso se ha cambiado un poco la relación que tenemos con la vida. No es ni mejor ni peor, pero ahora la vida es como... se consume más que discurre, ¿no? Y hay que buscar nuevas experiencias, no sé, todos estos también imperativos un poco que
no voy a decir neoliberales, porque también está bastante manoseado el término, pero bueno, un poco como la manera que también tienen las personas de vivir ha cambiado mucho. Ahora es una vida también, por enlazar un poco con lo de antes, yo creo como más de huida, de vida constante. De vida constante. ¿No será más bien la palabra cambio? Porque no necesariamente estamos huyendo. Al final siempre volvemos al lugar donde iniciamos. Así no sea geográficamente, ¿no? Claro, porque eso, como decimos siempre, al final siempre te encuentras contigo mismo. O sea, es imposible. Sí, pero imposible. A mí hay una cita de un filósofo francés que me gusta mucho, que es de Montaigne, que dice: sé de lo que huyo, no lo que busco. Entonces, me parece que representa bastante bien el sentido o las dinámicas ahora vitales, ¿no? De cómo el que al fin y al cabo le gusta la estaticidad está huyendo del movilismo, o sea, del dinamismo, ¿no? Porque y viceversa, ¿no? Que es todo más, yo lo veo más en términos de evitar el displacer más que de saber uno lo que busca en la vida. Y cuando te paras a pensar un poco en qué buscas en la vida, ahí caes en el pozo del sinsentido. Correcto. Interesante ese punto de que evitar el displacer, es cierto. Yo voy a contarles, yo les voy a contar un poco como lo que me pasa a mí y analicémoslo como con relación a lo que estamos discutiendo. Yo pienso que cuando la pandemia llegó, bueno, ¿cómo era yo pre-pandemia, cierto? Yo fui una persona súper estática. O sea, yo siendo más joven, yo era una mujer súper estática. Era de las que decía todo el tiempo que le era fiel hasta mi mecánico. O sea, eso es una cosa muy loca. No, pues no es que ahora sea muy fiel. Ni siquiera tengo a quien serle infiel. Pero lo que quiero decir es que la fidelidad yo la asociaba con parte de la estaticidad. O sea, de quedarme en un solo lugar. Era el mismo mecánico, la misma tienda, el mismo supermercado, los mismos lugares donde paseaba, las mismas personas con las que contactaba, los mismos amigos, el mismo entorno. Todo era como igual, era tan fiel que cuando yo empecé a joven adquiriendo vehículos, yo empecé con moto, y siempre me gustaba la marca Suzuki, y luego empezaron a llegar marcas chinas y no me importaba, yo siempre quería era esa marca, me costó mucho trabajo cambiar. Cuando cambié la primera vez de marca fue porque mi hermano me dijo que esa marca era la misma marca pero con otro, es decir, era el mismo motor, la misma todo, pero con otro carenaje. Fue lo único que me hizo ensayar, y así es en la vida con todo antes de pandemia. Nada me hacía cambiar. Pero vino la pandemia y vino ese revolcón tan horrible que nos cuestionó a todos, como y ahora qué sigue, y ver como casi que era un renacer y todos quedamos así como... Y hubo un momento en el que mi vida se desconectó y dije, no, o sea, ya ahora ensayo todo, me la pasó... Jamás nadie me hubiera creído que yo era de las que no daba una razón, sino hasta 14 segundos antes de que las cosas pasaran. Casi como, nos vemos mañana, si mañana hablamos, y media hora antes que si nos vamos para tal parte. O sea, a ustedes les consta que ya soy absolutamente hasta el último minuto, o sea, y no hay que, no vamos, y a última hora se cambia, no pasa nada. O sea, es increíble la otra polaridad que tengo, y es que ya todo cambia, ya no puedo decir sí o no porque todo el tiempo como sé que cambia, no sé, más tarde hablamos. Tal cosa, no sé, mi hijo, mami, ¿me llevas al parque más tarde? Mami, ¿me llevas al parque más tarde? No sé, mi amor, no sé, más tarde miramos. O sea, cuando llegue más tarde y sea la hora de salir, miramos si sí o si no. O sea, ya es tan obsesivo como que cuando sea el momento, lo analizo. ¿Cierto? Tengo el celular lleno de mensajes y entonces, claro, los dejo ahí sin leer porque no es el momento de resolver. Entonces solo los leo cuando sea el momento de resolver. Entonces son cosas que a lo mejor la gente cambió de opinión y yo no alcanzo antes de... Porque todo es ya, si me hago entender lo que quiero decir, o sea, antes era completamente estática y ahora soy muy móvil, muy móvil. ¿Y qué crees que fue lo que te movió la pandemia? O sea, ¿qué crees que originó ese cambio? Yo también lo he analizado mucho, pueden ser muchas cosas. Pues la pandemia fue una de ellas que yo sé que simbolizó mucho para todos los seres humanos, la sensación de perder, tuve la posibilidad de perder a mi hija y eso a mí esto es posible, no era algo que yo me consideraba posible. O sea, un hijo, uno no entierra a un hijo, ¿cierto? A mi hija le dio COVID, estuvo supremamente mal y yo sentí miedo, pero fuera de eso también el embarazo, y también iba a morirse porque había que elegir entre ella y el niño y era algo como muy complicado, como bueno, ¿y ahora qué hacemos, cierto? Y yo todo el tiempo le decía a Felipe, al esposo, que por favor cuando fueran a elegir, que la eligiera a ella, por favor, pues... Pero él no, bueno, entre el rollo constante,
era el miedo de perder a los que amaba, porque además murió mi mamá. Entonces todo eso se juntó. No, pero mi mamá murió. Entonces todas esas cosas se juntaron. Mi mamá murió, la separación, los bajonazos con lo de mi hija. O sea, cuando veo que ese mundo completamente que yo tenía creado se descompuso y se reelabora, este nuevo mundo, pues para mí fue muy complejo. Entonces yo empiezo a hacerme unas terapias. Bueno, ustedes saben que yo soy terapeuta, pero en las terapias me hago siempre la terapia mía antes de hacérsela a cualquier persona. Entonces yo entiendo que mi tipología de personalidad es de una persona rígida. Yo era, o sea, si les digo psicorrígida, no me lo creerían. O sea, psicorrígida, era increíble, muy, muy psicorrígida. O sea, era obsesiva. Y cuando yo comprendo eso, empiezo un proceso de sanación y me hago mis propias terapias. Bueno, me voy a trabajar sobre mi personalidad rígida, eso también afecta a los demás, y empiezo mi propio proceso. Y cuando empiezo a dar mi propio proceso, me empiezo a dar cuenta que es posible ser más flexible, me empieza como a gustar. Eso estaba como chévere y listo. Y luego empiezo a tener conflictos con el entorno, porque parte de eso era un poco de programación neurolingüística. Entonces en el lenguaje yo siempre, esto es lo que hay. Y los problemas con mis hermanos. Como así que esto es lo que hay, mediocre. Y yo, no, esto es lo que hay. O sea, es lo que ya hay. Yo quisiera que fuera diferente, pero no puedo. Ya no hay más, ¿cierto? Si yo puedo hacer más, me esfuerzo. Y ahí es donde entra con Mario unas reflexiones que hemos hecho sobre las posibilidades y las probabilidades, ¿cierto? Si algo es posible que ocurra, elijo lo que tiene mayor probabilidad y a eso le meto mi fuerza. Pero si ni siquiera es posible que ocurra, yo que me descompongo, que no pase y ya. O sea, nada, eso no es posible. No, pero métale toda tu energía, reza y todo. No, yo le meto mi energía a lo que tiene probabilidad de ocurrencia. A mí no me joda, yo no le voy a meter fuerza a otra cosa. Entonces eso me cambió. Entonces, ¿qué me cambia? Estoy segura que la terapia, pero las raíces y la causa que me hicieron reflexionar pues fueron todos esos movimientos. Pero la terapia me ayudó muchísimo a darme cuenta que ya se regó el vestido, llegamos con el vestido regado. Se rompió, ayer me senté en un parque, salí con esa cola negra en un pantalón de este color beige, o sea, pantalón blanco y cola negra, y yo, pues, ¿qué? Y vamos a bajar a pie hasta la casa de Macas. Esto es lo que hay, ya no hay más, no hay probabilidad de limpiarlo mágicamente, yo me voy con el pantalón así, o sea, y empecé a flexibilizarme mucho, entonces me lo conseguiste. Yo desde aquí hago un llamado a todos los espectadores que estén viendo esto, que estén buscando una terapia, porque de verdad que el cambio, si antes Natalia, nosotros no conocíamos cómo era, pero si antes de verdad que era psicorrígida, el cambio ha sido bastante abismal, o sea, es una terapia cuanto menos efectiva, ¿eh? Es terapia de polaridades. Sí, de una polaridad a otra. Pone en jaque a todos los cuestionamientos, a todos los planteamientos de la psiquiatría, de que no se puede cambiar el carácter, que el carácter es lo inmutable. O sea, si antes Natalia era psicorrígida, como ella misma ha dicho, esa terapia, yo personalmente, es la terapia más efectiva que he visto en la vida. Si alguien quiere cambiar por completo su forma de ser, que apunte en el número. Sí, claro, pero ¿sabes qué, Miguel? Yo empecé trabajando, pues para los que nos oigan, en el canal de YouTube de Redexpresarte, hay uno que se llama, creo que se llama Entrenando mi Dragón, y esa es parte de la terapia que yo realizo. Entrenar mi dragón significa cómo generar resiliencia, y la resiliencia se entrena a ver, empezamos por un concepto muy básico que son, yo sé que les va a sonar, la neurorrigidez. La neurorrigidez. La neurorrigidez. Entonces cuando hablamos de neurorrigidez uno dice, wow, yo tenía neurorrigidez. No me crean, yo tenía neurorrigidez, yo era una mujer. Resulta complicado de creer. Sí, resulta complicado de creer. Yo ¿Qué libro te leíste de Hábitos Atómicos? No. Jordan Peterson. No, nada. No. Esos son solo mis terapias. Yo, librito, no. Yo era neurorrígida. Y yo decía, ¿qué es esto tan horrible? Cuando yo aprendí, desde el concepto de la neurorrigidez, a empezar a pensar un poco en esa flexibilidad, ¿sí? Como la neuroplasticidad. Cuando yo conocí el concepto de neuroplasticidad, cuando yo entendí que la resiliencia se podía entrenar y que uno no nacía siendo resiliente, yo dije, pero ¿cómo así? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Cierto? Porque hay una cosa que está muy clara, y es que en lo que nos tocó vivir a mi familia y a mí, digo nos tocó porque nadie pues pidió estar donde estábamos cuando estábamos donde estábamos, la filosofía. Fue muy duro y a pesar de eso sobrevivimos, ¿cierto? Pero yo también fui de esas personas que se lamentaban. Yo también fui de las personas que dije, pero
qué? O sea, ¿por qué? ¿Cierto? Porque a mí, si yo no le he hecho nada malo a nadie. Y esta mañana leía una frase que decía, es que si tú juzgas lo que te sucede por cómo te comportas, pues entonces estás perdiendo el tiempo, porque es como juzgar que porque el tigre se portó bien nunca a nadie le va a disparar o cosas así, o sea, muy parecido a la frase tuya. No, o sea, nadie sabe por qué a quién o a qué le pasa tal situación. Entonces eran situaciones muy duras y yo también me quejaba, yo también me lamentaba y todo eso, pero cuando empecé a entender que uno puede generar resiliencia, pero entrenándola, porque uno no nace siendo resiliente, hay que entrenar la resiliencia, entonces empecé a estudiar sobre el tema. Y ahí fue donde me di cuenta y adopté el tema de entrenando a mi dragón, que en esa época cuando yo estudiaba eso había un dragoncito negrito, yo no sé si, pues que yo tengo niños, ustedes no. Bueno, el dragoncito, entonces yo era entrenando a mi dragón y empecé a hacer, tiene 3 pasos, para entrenar la resiliencia tiene 3 pasos, y yo practicaba, y practicaba, y practicaba. No es que la vida no es así, o sea, la vida también es como uno la percibe, al final las situaciones suceden, y Marta diría, pero es que suceden cosas muy duras. Sí, yo sé que suceden cosas muy duras, pero al final las cosas pasan. Empecemos a trabajar en cómo las percibimos y qué vamos a hacer con eso. Y empecé a entrenar la resiliencia, generé neuroplasticidad, aprendí la técnica, y esa técnica se la he enseñado muchas veces a los psicólogos del grupo de nosotros cuando hacemos entrenamientos de equipo. Y pues las hemos puesto, hay 2 videos que están en YouTube rodando, las hemos puesto como técnica para que la gente la aprenda, paso 1, paso 2, paso 3. Y lo otro es que yo lo vivo y ya me acostumbré. Y me gusta. Interesante eso de la resiliencia, ¿eh? Interesante concepto, ¿no, Martita? Aquí en Colombia lo usan mucho. Sí, usa mucho aquí. Yo opino, o sea, me parece una virtud, tal y como se entiende aquí la resiliencia. Entonces, cuando yo lo veo como que cuando te ocurre algún suceso vital estresante o que pone todo patas arriba en tu vida, sí que necesitas una dosis bastante fuerte, a lo mejor de resiliencia, pero una resiliencia como denunciante del cambio, como impulsora, ¿no? Porque luego hay otro tipo de resiliencia que lo que favorece, un poco volviendo a lo de antes, es el estatismo, ¿no? Es el seguir aguantando, o sea, las condiciones que a ti te están generando malestar o que te están oprimiendo o que te están... Entonces, cuando es una resiliencia, por así decirlo, constructiva, ¿no? Una resiliencia que te mantiene de pie, pero que te anima a buscar el cambio, como te pasó a ti probablemente, ¿no? De esto me ha pasado aquí, no me quedo en el inmovilismo, no me quedo en la posición estática de la víctima, ¿no? Que la víctima como que busca la reparación desde fuera muchas veces, o sea, todos somos víctimas, pero bueno, tenemos que también responsabilizarnos de esa... Y la culpa afuera. Y la culpa afuera, ¿no? Y necesita de una reparación que venga desde afuera. Bueno, me he perdido. ¿Por dónde iba? Estamos hablando de la resiliencia. Claro, sí. que si no te quedas en esa posición, ¿no? Porque luego luego también hay víctimas, por así decirlo, resilientes, ¿no? Víctimas que soportan la posición de víctima toda la vida, o víctimas cuya resiliencia les impide ver un poco más allá, ¿no? Pues, por ejemplo, pues si tú tienes un régimen laboral insoportable, que eso a lo mejor aquí no es tanto como a lo mejor bueno, son insoportables, sí, iba a decir una tontería, pero tú tienes un horario laboral que no puedes, con el que no puedes sobrellevar tu vida, se te puede tildar de antirresiliente si tú denuncias un poco esa situación, ¿no? O sea, y si tú te quedas en la situación y en la posición de resiliencia soportando todo eso, es una resiliencia que no favorece al cambio, es una resiliencia como... Claro, es que entonces ahí, claro, vamos a hablar entonces sobre el concepto de resiliencia y la forma en la que se entiende, ¿no? La resiliencia desde el punto de vista del soportar, como tú dices, está muy mal, o sea, la resiliencia tiene que ser, como está más técnicamente descrito, es esa capacidad de soportar esas adversidades, construyendo con ellas una puerta de salida. Exacto. O sea, yo no sé qué tan romántico sea el término, pero si la resiliencia no va de la mano con que vas a hacer de eso algo mejor, la resiliencia no tendría sentido. Entonces ahí entran unos conceptos muy interesantes que hemos analizado también en otros videos por ahí, y es el positivismo tóxico o la psicología positiva. Claro, yo es que a mí la resiliencia me lleva a esos discursos. Y eso, o sea, me lleva, no sé por qué, porque en realidad la resiliencia... Porque pues lo han mal usado mucho. Lo han usado mal, de acuerdo. Me lleva un poco a... Pero no, la definición realmente es como la que dice Natalia, ¿no? Que siempre sí. ese afrontamiento acompañado de cambio, ¿no? De usar lo que te ocurre para
generar cosas buenas, ¿no? O cosas diferentes, por lo menos. Sí. Y se ha usado como eso, como lo dice Miguel, ¿no? Se ha usado mucho por la psicología positiva y como que se ha contaminado un poco. Entonces a mí también resiliente me lleva a un poco... Aguántate con lo que te toque y no te quejes mucho, ¿no? Un poco... Sí, exacto. ¿Recuerdan lo que vimos en la sesión anterior? En la sesión anterior hablábamos sobre las personas que en redes sociales, en medios de comunicación, utilizan términos de manera irresponsable. ¿Qué pasa? Yo no sé si en Colombia o en todos los medios o en varios países, que se está usando mucho el tema irresponsablemente de salud mental, pero asimismo irresponsablemente estamos utilizando el positivismo, la palabra resiliencia y la palabra, ¿cómo es? Ponerse en el lugar del otro, ¿cómo es? Empatía. Y la empatía. Esas palabritas me saben a cacho. O sea, eso que la empatía y ponerse en el lugar del otro, venga, suave, que así no es, así no funciona. Pero vamos a la resiliencia de nuevo. Entonces, la resiliencia es un término muy prostituido, sí es cierto. Yo creo que en Colombia todavía no ha llegado a ser tan cercano al positivismo tóxico. Todavía la resiliencia está vista como esa capacidad de enfrentar esas situaciones difíciles, pero también de convertirlas en una oportunidad de salida. Volvamos entonces al término diciéndoles que hagamos primero la explicación del positivismo tóxico y el positivismo, digamos, de la psicología positiva, porque es muy ofensivo para los que estudian la psicología positiva, que es un modelo de psicología, ¿cierto? Entonces, lo que yo llamo positivismo tóxico es ese lenguaje todo el tiempo de tú puedes, tú eres capaz, piensa que sí, conéctate con la energía, todo lo vas a lograr, y entonces tú simplemente porque tú lo crees, entonces lo vas a lograr, ¿cierto? Ese es el positivismo tóxico que yo digo, y realmente es tóxico porque eso genera más depresión que la realidad. ¿Por qué? Porque yo todo el tiempo estoy pensando que se va a dar, se va a dar, se va a dar, se va a dar, y algunas veces se da, pues porque no, la estadística básica, o sea, puede que sí, y algunas veces se da, entonces eso genera emoción, ¿cierto? Y entonces de alguna manera como que le da pedal al paciente, ¿no? ¡Ay, qué rico! Yo lo estoy logrando. Y luego sigue con su positivismo tóxico y ha logrado, así como en el jueguito, y ha logrado llegar hasta aquí, pero luego no lo logra y se cae. Entonces, ¿qué pasa? Entra en depresión porque todo lo que había centrado su esperanza, en todo lo que había puesto su esperanza se le vino al piso, como quien tiene mucha fe en Dios. Y cuando entra en su mayor prueba, entonces se viene al piso y ya no cree en Dios y se le quedaron todas las fuerzas en las que tenía conectadas, entonces por eso genera mucha más probabilidad de una recaída de una persona que es positiva desde el positivismo tóxico que una persona que tiene mayor nivel de realidad. Ahora comparémoslo con la psicología positiva desde la estructura teórica. Es otra vez el mismo concepto que yo siempre digo, tú pones sobre la mesa todas las posibilidades que hay y dentro de las posibilidades tienes A, B, C, digamos D para variar, A, B, C y D. Y luego evalúa dentro de todas esas posibilidades la probabilidad de cada una. Entonces la de A tiene mayor probabilidad que B, pero C tiene más probabilidad que A y B. Y así tú vas haciendo como el gráfico de barras. Y ya, ¿cuántas probabilidades hay en cada uno? Así la gente lo haga caseramente, diga, no, es que es más probable que ocurra esto, listo. Ahora sí, si esto es posible y además es lo más probable, inyéctale a eso la fuerza. La fuerza no necesariamente es prendamos una velita, recemos, ojo, no está mal, ¿cierto? Pero la fuerza significa vamos a hablar de parejas, ¿sí? Vamos a hacer esto bien chistoso. Entonces, tienes, digamos que chistoso pero más real, ¿no? Tienes 3 pretendientes, ¿no? Una chica joven, bien guapa, 3 posibilidades. ¿Es posible tener una relación con cualquiera de los 3? ¿Sí o no que sí? Es posible. ¿Con cuál es más probable que le vaya bien? Bien, o sea, con cualquiera puede tener algo, pero que le vaya bien. Entonces uno evalúa con este Pedro, es que yo lo conozco, él es fiel, con Juan, pues es que yo le conozco, él es como muy perro, todo eso, pero es que es trabajador, responsable. Bueno, y hace como su comparación, y dentro de lo que concibe para sí misma como un buen proyecto de relación, tiene mayor probabilidad. Entonces le contesto la llamada a Pedro, voy donde Pedro, le coqueteo a Pedro, me he visto cómo le gusta a Pedro y me acerco a Pedro, un ejemplo. Entonces está haciendo realidad la posibilidad mayor o mayor probabilidad con esa posibilidad de que le vaya bien, ¿cierto? Ay, es que a ti siempre te va bien. Es que yo soy juiciosa, yo hago mi buen análisis y atraigo lo que yo quiero. ¿Y cómo lo atrae? No es que prendió 2 o 3 velitas, las velitas las prendió en la pinta, en la llamada.
Ahora, no estoy queriendo negar la existencia de lo sobrenatural, cada quien. Estoy hablando de los conceptos que todavía podemos probar. Los demás tienen mucho que ver con lo que creemos. Pero eso es más que todo la psicología positiva, que es donde tú en realidad encajas dentro de lo que es bueno, le inyectas la energía, lo vuelves posible a través de las probabilidades. Y comparado con el positivismo tóxico, entonces podemos decir, bueno, y si, mira, acaban de atropellar a tu gato, pues te dijeron por teléfono, mente positiva, no le pasó nada, mente positiva, no le pasó nada. Pero que lo atropelló, no le dije, le pasó un carro por encima. O sea, positivo, no le pasó nada, pero el carro le pasó por encima. Yo entiendo que muchas veces, ahora miremos la probabilidad, ¿qué tan probable es que no le haya pasado nada? ¿Cierto? O sea, aférrese más a la realidad y trabajemos sobre eso para poder que no entres en depresión con tanta probabilidad. Pues yo fíjate, yo entiendo un poco los puntos de vista de cada uno, pero yo personalmente no me identifico tampoco mucho con el positivismo entendido como régimen probabilístico de la vida. O sea, me parece como que también la riqueza de la vida, ¿no? Y las aventuras de cada uno individuales también residen en la capacidad que tenemos los humanos, la capacidad, el fallo o la virtud de elegir entre todo lo peor y volver a hacerlo otra vez, ¿no? Wow. Y levantarnos. O sea, digo, como que también es una de las razones por las que creo que a lo mejor el estudio de la mente, o como lo quieres, o la psiquiatría se acerca casi más a la filosofía que a una ciencia, ¿no? Porque siempre que queramos intentar reducir, ¿no?, todas las formas de pensamiento, los temas como el deseo, como el amor, como temas como muy intrínsecamente humanos, a la categoría de ciencia, lo va a desbordar inevitablemente, no los vamos a lograr. Tienes razón, captar. Ayúdame con un ejemplo. O sea, dijiste una palabra clave que me motivó al diálogo. Elegir siempre lo peor como una opción, ok, ayúdame. El ser humano tropieza siempre con la misma piedra. piedra. Cada uno con la suya. Cada uno con la suya. No, pues yo te estaba diciendo que un ejemplo de la vida real, mira, yo puse aquí las relaciones de pareja, obvio que hacerlo es muy fuerte. Y que siempre va a haber casos en los que aún poniendo sobre un papel, ¿no?, casi un algoritmo, ¿no?, de probabilidad o de coste-oportunidad de cada opción, Cierto. va a haber algo que te va como a impulsar o a empujar hacia otra opción diferente, ¿no? Y eso también es en lo que consiste también la vida. Y que no se puede explicar, ¿no? Y claro. No, naturalmente. La toma de decisiones es algo como tan personal y tan difícil hasta uno mismo de acceder a por qué toma esa decisión, ¿no? Como que es inaccesible a uno mismo, ¿no? Porque formará parte del inconsciente seguramente, ¿no? La mayoría de las decisiones que tomamos, que poder explicarlas o hacerlas con probabilidad o con porcentajes como que... Exacto. Y le resta el factor de sorpresa. Eso es un sé de lo que huyo, no lo que busco. Es lo mismo, ¿no? Total. Bueno, estoy completamente de acuerdo y la sorpresa me encanta. Pero no huya, no se me vaya por las ramas. Venga para acá. Es que le encanta irse por las ramas. Otra vez, volvamos al punto. Estábamos justo ahí donde decías que el ser humano también debería escoger ese camino donde la elección puede ser la más dañina. Claro. O sea, yo no que pueda, sino que es lo que potencialmente lo hace humano también muchas veces. Si no nos convierte, no en a lo mejor en algoritmos matemáticos. Porque al fin y al cabo, o sea, yo creo que bajo ninguna teoría o bajo ninguna perspectiva teórica va a poder englobarse toda la complejidad del psiquismo, como lo quieras llamar. Pero yo personalmente como que me acerco mucho más a otras formas de entenderlo, que también un poco a la psicología positiva o al positivismo, que yo creo que la psicología positiva es una herencia del positivismo, que debe es serlo, claro. como la corriente a lo mejor más científica o más basada en el método científico también de la psiquiatría, y me parece que es muchas veces hablar de dos cosas diferentes, porque muchas veces también en la clínica nos encontramos con que estamos entendiendo o estamos estudiando, esto va a ser un poco políticamente, o sea, va a ser difícil de explicar, y que no incorrecto, sino que a lo mejor, pero estamos intentando explicar desde una óptica más o menos médica, ¿no?, desde la rama de la medicina, de la psiquiatría, desde neurotransmisores o neuronas, problemas que están en otro plano lógico, aunque tengan su soporte ahí, pero están en otro plano de la conversación. Yo cuando te sientas delante de una persona, cuando te sientas a hablar de algo, tú no hablas de
de neurotransmisores. Tú hablas del problema que ha tenido, de que está angustiado por su situación económica, ¿no? Y te acercas a discursos casi más cercanos a la sociología o a otras ramas que hablar un poco positivamente de riesgo, probabilidad, de esto tiene un 25% de éxito. Entonces, sí, claro. O sea, entonces, siempre que intentamos como aprender estas cosas tan complejas desde como es cuestión de probabilidades o de riesgo relativo, pues va a ser, yo creo que difícil llegar a acercarnos en algo. Tienes absolutamente toda la razón. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner nombres. Un Carlos, que se parezca a empezar, por ejemplo. ¿Un? Carlos, un ejemplo. Pero ustedes me entienden, ¿sí o no? Vamos a poner un Carlos. Entonces Carlos llega y uno llama y Carlos, mira, quiero alquilar un carro, ¿sí o no? X, sí, entonces, ay, pongámosle esto un poquito divertido porque me quedo sonando. Entonces yo llamo a Carlos, Carlos me alquila el vehículo, le doy dinero, Carlos se desaparece y luego llega X, y no encuentro carros por ninguna parte, y no encuentro carros por ninguna parte, y listo, él y llama a Carlos. Carlos, ayúdame, mira, devuélveme el dinero y luego conseguirme otro carro. ¿Más o menos? Sí, no. puede ser, ¿no? ¿Cómo? Miguel, no, hay que aprender. Hay que aprender. Puede ser, porque eso luego también es lo que el sedimento de tus experiencias y la riqueza, ¿no? Que luego lo que